Examinaremos los pares craneanos, comenzando por el olfatorio, recordando que siempre el examen neurológico se hace después de haber hecho el examen general, de manera que no vamos a omitir pues hacer la rinoscopia y todo eso, porque se supone que ya se elaboró, ya se hizo y ya se sabe en qué condiciones está. Entonces vamos a pedirle al paciente que se tape una fosa nasal, cierre los ojos, respire hondo y me diga qué olor es ese. Vainilla. Otra vez. Café. Tapemos la otra. Chocolate. Es decir, la prueba se puede hacer o se debía hacer con todos los olores conocidos en general, ¿no? Si el paciente es capaz de identificarlos, la prueba termina ahí. Si no, entonces se debe preguntar si es agradable o desagradable el olor. Ya si hay variaciones, todo que huele desagradable, pues ya implica una lesión, ya una patología que vendría a ser la cacosmia. Y con eso termina uno el examen del nervio olfatorio. Veamos a continuación el óptico. En el nervio óptico se explora de tres formas. Uno, la agudeza visual. Dos, los campos y el perímetro y los campos visuales. Y tercero, el fondo de ojo. La agudeza visual se puede utilizar la tabla de Snellen, que debe estar situada a 6 metros del paciente. Aquí pues no tenemos esa distancia realmente, pero esta es la tabla que se utiliza. Ahora, esa agudeza visual debe hacerse ojo por separado, de manera que se le pide al enfermo que se tape uno, preferiblemente con una cosa de estas, para que no presione el globo ocular. Entonces se le pide que lea las distintas letras allá a lo lejos. Si no hay la tabla de Snellen, atrás de una ventana se le pide que identifique los objetos que pueden encontrarse allá a más de 6 metros, incluyendo no solo su forma, tamaño, todo esto, sino el color, porque la visión cromática es tal vez una de las cosas más importantes que tiene el ojo. Una vez examina un ojo, se pasa y se examina el ojo contrario, siguiendo exactamente las líneas de oro. Así sabe uno si el paciente tiene o no tiene algún problema de refracción. Ese es la agudeza visual. En la campimetría se coloca uno frente al paciente, le pide que le mire a uno a los ojos, se tapa un ojo, yo me taparía el opuesto, el espejo, y entonces le dice que se pide que mire a mi ojo, sí. Y cuando vea el dedo me dice, o deje de verlo, me avisa. Y va así explorando uno, aquí llevando el dedo en la línea media y está arribando. De la línea media hacia arriba. No lo veo. Acá. Sí lo veo.
Sí lo veo. No lo veo. El problema aquí siempre es guardar siempre la línea media para que pase. Con eso establece uno el perímetro del campo visual, ¿no? Lo que sí debiera hacer uno era, dentro de ese perímetro, seguir ese campo, todo este trayecto, a ver en qué momento deja de ver uno el dedo. Mirar aquí, porque hay que recordar que hay una parte ciega, pero pues un dedo y una mano es muy trabajoso realmente que el paciente lo identifique, pero es posible encontrar la mancha ciega fisiológica. Pero esa es la técnica. Luego cambia uno de ojos, de mano, y realmente hace lo mismo, ¿no? Con esto, este es un método que bien empleado realmente le permite a uno hacer una serie de diagnósticos, sobre todo si hay escotomas, pérdidas locales de la visión. De la campimetría y perimetría. La otra parte es el fondo de ojo. El examen del fondo de ojo pues, se realiza con el oftalmoscopio, teniendo en cuenta que el oftalmoscopio, si se va a mirar el ojo derecho, se debe tomar el oftalmoscopio en la mano derecha y mirar con el ojo derecho. Si se pasa al lado izquierdo, cambia uno de sitio y cambia de mano también. Esa es una condición indispensable. Segundo, hay que tener en cuenta si el paciente tiene defectos de refracción. Si tiene defectos de refracción, entonces aquí con los lentes que tiene el oftalmoscopio uno puede contrarrestar si son lentes positivos o negativos, ¿no? Si hay miopía o hipermetropía, entonces le permite a uno obtener una buena visión del fondo de ojo. Y la otra condición importante, tal vez a mi modo de ver la más importante de todas, y es que para poder ver el fondo del ojo, el paciente debe estar cómodo. En segundo lugar, uno debe entrar también en una forma cómoda. Ojalá, si aquí lo pone uno a mirar en posición primaria, mirar en este ángulo, y que haga de cuenta el paciente que está viendo las nubes, con el fin de que no acomode, entonces es mucho más fácil. Y uno aquí entra en la misma forma, también haciendo de cuenta que está mirando al infinito. No importa que uno se acerque, que uno si uno se arrime, eso le permite a uno visualizar bien el fondo de ojo. Desde luego, mientras menos cantidad de luz haya en el medio ambiente, es más fácil. Una cosa útil es poner la mano en la cabeza, no para apoyarse, sino para sostener el párpado. Entonces eso le permite sostener el párpado y poder llegar al fondo de ojo sin ningún problema. Esa realmente es la técnica que se emplea para ver el fondo de ojo, en uno y en otro lado. En el lado izquierdo es lo mismo, la misma
siempre se dé cuenta que se está viendo a lo lejos, al infinito. Es algo que es fundamental, porque si el paciente acomoda y el médico acomoda, es decir, hace de cuenta que está mirando cerca, generalmente no puede ver bien el fondo de ojo. Se continúa con el estudio de los pares oculomotores, tercero, cuarto y sexto. Se comienza por el estudio de los párpados, posición de los párpados. Son similares las aperturas papilolares, hay diferencia entre ellas. Y si hay alguna diferencia, habrá que investigar si es de tipo congénito o si es adquirido. Eso se puede lograr mirando una fotografía antigua, si sabes si de pronto está. Bueno. Se ve cómo parpadea, número de parpadeos por minuto, aproximadamente son 12 a 16 por minuto. Ver cómo en posición primaria mirada, como hemos visto anteriormente, ¿no?, la relación entre el párpado superior, que cubre el tercio superior de la córnea, y el párpado inferior que debe pasar rozando el borde inferior de la misma. Mirando al infinito, entonces se da uno cuenta que los ojos están paralelos. Y aquí, si ustedes pueden apreciar, el reflejo luminoso se hace en ambas córneas, a nivel de las pupilas en el mismo sitio, de forma igual. Entonces, esto le permite a uno asegurar que el alineamiento ocular es adecuado. Después, hay que ver las pupilas, lo que es la pupila en su localización, en su tamaño, en su forma y en sus bordes, ver cómo está situada. Y su color, el color, cuando es un orificio, pero que tiene un color negro, que debe ser igual en ambos lados. Entonces ambas pupilas deben ser simétricas. Es lo que se llama una isocoria. Si falla, pues entonces será anisocoria. Luego puede tomar uno los reflejos pupilares. El paciente cierra un ojo, mira al frente, si se alcanza a ver, y se ve cómo se contrae la pupila en uno y otro lado. Ese es el reflejo fotomotor directo. El reflejo consensual, entonces, consiste en mira un poco hacia arriba, eso, ilumina uno un ojo y ve la pupila del otro, cómo se controla, cómo se contrae. A veces es necesario tener otra fuente luminosa que suave, lateral, para poder visualizar la pupila cuando el iris es muy oscuro y se dificulta. En ojos claros no hay problema, pero quien tiene los ojos muy oscuros no permite visualizar adecuadamente esto. Es el reflejo consensual. Quedaría el reflejo de acomodación, convergencia. Le pide al paciente que mire lejos. Ahora mire mi dedo. Ve cómo converge. Claro que
no converge mucho. Es muy común encontrar que uno de los ojos no, la frente, no es capaz de converger. Entonces aquí en este momento, cuando converge, entonces ve uno que tanto logra converger los globos oculares y la pupila debe contraerse, debe haber una miosis. Ese es el reflejo de acomodación-convergencia. Esa de convergencia, el centro parece que está en el núcleo central, ¿no? Que es el núcleo de Perlia. Luego de verificar eso, va uno a ver los movimientos oculares. Para esto, pido al paciente que se tape un ojo. Y uno abre, sostiene el párpado. Un poquitín atrás. Y le pide que mire y que siga con el ojo, el dedo. Entonces los movimientos horizontales es el más importante, o los más fáciles mejor. Llega ya todo el ángulo interno y el ángulo externo. Luego aquí en la línea media, hacia arriba y afuera, que es el recto, el oblicuo menor, hacia arriba y adentro, que es el recto superior, hacia abajo y adentro, que es el recto inferior, hacia abajo y afuera. Mira acá, sigue el video. Es el oblicuo mayor. Entonces ahí tiene las 6 posiciones de los 6 músculos correspondientes. Se repite esto aquí al otro lado. Se hacen exactamente en la misma forma, ¿no? Mirando ya. Arriba. Son los 6 movimientos que tiene cada ojo por separado. Pero hay otra parte que es fundamental hacerla, y es lo que es los movimientos conjugados, porque tiene una vía completamente diferente. Ya aquí interviene esa unión que hay entre ambos músculos, ambos nervios, sobre todo los rectos, el tercer par, el tercer y el sexto par, que es lo que llama el fascículo longitudinal medio. Entonces son movimientos diferentes. Entonces hacia la izquierda, entonces lo estiro yo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y la convergencia nuevamente. Con esto explora uno lo que es la conexión entre el sexto par de un lado y el tercer par del otro, ¿no? Y los demás a través del fascículo longitudinal medio, que va desde la protuberancia, pues desde el punto de vista ocular, va desde la protuberancia hasta la zona frontal 8. Que ocupa un territorio supremamente grande, lo cual cuando está indemne le permite a uno asegurar que hay una preservación de esa parte del tejido cerebral. Ya con esto pues termina uno realmente el estudio de los oculomotores. Cuando falla la mirada conjugada, puede ser por lesión en el tallo, que es lo que llaman las oftalmoplegias internucleares. Mira cómo se contrae.
y vuelve y se dilata. Vea, perfecto. Seguimos con el estudio del quinto par, uno de los nervios más importantes, de los pares craneales más importantes, puesto que tiene dos tipos de funciones. Uno sensitivo, para el cual cuenta con 3 centros, el núcleo mesencefálico, que corresponde a la sensibilidad profunda, el sensitivo principal para la sensibilidad táctil, y el núcleo descendente o espinal o gelatinoso, que baja hasta la médula cervical y que maneja la sensibilidad térmica y dolorosa. Más que hay que examinar cada uno de ellos por separado. El nervio tiene 3 ramas: el oftálmico, que saliendo aquí por el agujero supraorbitario, se distribuye en el párpado superior, la parte aquí de la superior de la oreja, y va hasta la sutura coronal. Es decir, toda esta zona realmente corresponde al nervio oftálmico. El maxilar sale aquí por el agujero infraorbitario, se distribuye aquí en el ala de la nariz, párpado inferior, esta zona, y va aquí a esta parte de la oreja. Y el maxilar inferior, que sale aquí por el agujero mandibular, ¿no?, y se distribuye aquí en el resto de la cara hasta el borde del maxilar, exceptuando aquí el ángulo, este ángulo aquí de la piel, que es por C3, eso no corresponde al trigémino. Entonces, como es sensitivo, tenemos que explorarlo. La táctil, térmica, dolorosa. La táctil generalmente se utiliza un algodón. Entonces le digo al paciente que cierre los ojos, que cada vez que lo toque, que sienta esto, me diga, me tocó. Entonces, a ver. Sí. 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 Debía buscarlo aquí en esta parte central, ¿no? Por aquí. Solo que la presencia del cabello pues dificulta ese estudio, ¿no? Pero haciéndolo aquí en esta forma, Sí. en forma simétrica, porque eso es importante comparar. Y segundo, evitando la línea media, porque en la línea media los dos nervios se imbrican. Entonces cualquier alteración aquí no sabe usted de qué lado está la lesión. El maxilar inferior, entonces uno busca aquí el párpado inferior, Sí. de esta forma. Sí. Y en el maxilar inferior, Sí. entonces hace Sí. exactamente lo mismo. Sí. Esta es la misma técnica que se usa para el estudio de la sensibilidad general en otras partes. Esto en cuanto a la táctil, burda. La dolorosa, pues lo ideal sería tener un tubito con agua caliente o agua fría, ¿no?, para poder saber, pero con el dolor, con una punta, se puede explorar perfectamente. Entonces, cada vez que toca aquí, Sí. me chuza, Sí. y eso me toca. ¿Mm? ¿Lo tocó usted? Todo. Quiero decir, aquí usted dice me toca, Perfecto. y aquí me chuza. Ok. Ok. Entonces aquí puede uno hacer esto. ¿Qué sintió? Chuzón. Bueno, entonces me dice. ¿Me chuzón? ¿Me toca? ¿Me chuzón? ¿Me toca? ¿Me toca?
sentir bien. Sí, está, la punta está bien. Chusa. 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 Sí, en forma simétrica, pero evitando hacerlo rítmicamente. A veces se amenaza a tocar y otras veces no se toca, con el fin de que el paciente no acostumbre a decir toca, chusa, toca, chusa. De esta manera entonces explora lo que es la sensibilidad térmica y dolorosa, que corresponde a ese núcleo descendente. La sensibilidad profunda, esa sí es muy trabajosa, realmente hay que explorar, porque el sentido de posición, todo esto, en la cara y en la boca es muy difícil de apreciar. Eso en cuanto a la sensibilidad. El otro aspecto ya es la motilidad, que corresponde a los músculos masticadores. Entonces comienza haciendo la inspección aquí de las zonas de las sienes, que corresponde al relieve de los músculos temporales. En las caras laterales corresponde a los músculos maceteros. Ver si hay atrofia o hipertrofia de uno de ellos. Se le pide al paciente que apriete las muelas y toca uno los músculos temporales y los músculos maceteros y se da uno cuenta qué fuerza tiene, ¿no? Cómo es el volumen y la consistencia. Luego le pide al enfermo que abra la boca. Y se fija que baja en la línea media. Aquí, y es importante recordar que hay una articulación que puede también variar la posición de la mandíbula. Entonces siempre hay que explorarla adecuadamente, la articulación temporomaxilar. Y la mejor manera es introduciendo el dedo índice hacia adelante y le pido al paciente que abra y cierre la boca. Toca uno perfectamente aquí el cóndilo. Ahora moviendo para los lados. Eso. Entonces, si hay dolor, crujido, los puedo apreciar. Porque si la articulación está bien y al abrir la boca, esta se desvía, la mandíbula se desvía hacia uno u otro lado, significa que hay una lesión del pterigoideo externo o lateral, del lado opuesto desde luego. Entonces le pide al paciente que abra y cierre la boca, apriete las muelas, haga los movimientos laterales. Eso es todo lo que corresponde realmente ya a los músculos masticadores. Hay un tipo de sensibilidad que es la que se explora siempre de último, que es la sensibilidad discriminativa. Para eso debiera tener un compás, y es la capacidad que tiene la sensibilidad de apreciar dos puntos, dos estímulos simétricos simultáneos. Entonces aquí vamos a ver si a esta distancia. 1 o 2. 1. Sí, así fue 1.
Eso depende, en cada zona es distinto, ¿no? Pero se necesita un compás, el compás de Weber, que es el ideal, que puede uno calibrar perfectamente en qué distancia está el estímulo, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces hay que tener en cuenta que el estímulo debe ser simultáneo, los dos, no uno primero y luego el otro, porque entonces no es una técnica fácil, pero siempre debe hacerse de último, siempre de último, porque se requiere, para poder evaluar adecuadamente, que las otras sensibilidades estén normales. Si la sensibilidad táctil burda o la térmica de los están alteradas, este tipo de sensibilidad discriminativa no se puede evaluar. Y por último hacemos los reflejos, que son el corneano y el maceterino. Para el maceterino, le pido al paciente que eche la cabeza un poco hacia atrás, abra la boca, aflójela bien, cierre los ojos, y entonces se golpea aquí hacia abajo. ¿Verdad? Qué bien responde. ¿Ya? Ojalá haya quedado, a ver, aquí pongamos más de ladito. Le responde perfecto. Qué bien. El séptimo par corresponde al nervio que le da motilidad a todos los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos cutáneos de la expresión facial. Además tiene una parte sensitiva para la oreja y retroocular, y la parte tal vez más importante, que es la parte sensorial, que corresponde al gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. La parte motora se explora haciendo la inspección, ver la simetría entre ambas hemicaras. Sin embargo, acuérdense que no todo el mundo es exactamente igual en mi cara derecha a la izquierda, siempre hay cierta diferencia. Si realmente es muy evidente, valdría la pena mirar una fotografía antigua a ver si eso ha sido congénito o si es adquirido. Entonces ver las líneas de expresión de la frente, la localización de las cejas, la hendidura palpebral si es simétrica, los pliegues nasogenianos y en el cuello, si de pronto se da contractura del platysma, el músculo platysma. Se le pide al paciente que arrugue la frente hacia arriba, perfecto, frunce el entrecejo, cierre los ojos con fuerza, ya cerrar los ojos con fuerza se palpa el temor palpebral, esa vibración que uno nota ahí ya. Nota, es que es fundamental, porque cuando en un lado está más disminuido que en el otro, puede ser el comienzo de una parálisis facial periférica. Se le pide que silbe, sople, pele los dientes. Entonces se ve cómo se desvían las comisuras radiales en forma simétrica al lado y lado. Y si a la vez, mientras pela los dientes, trata de inclinar la cabeza, empuja, se ve la contractura del platysma, afloja, suelta. Otra vez, hay la contractura del platysma, que es el otro músculo pues, dependiente del facial. Entonces de esta manera se uno cuenta cómo está realmente el músculo facial.
lo auricular de los labios, de los labios y de los ojos. Si hay parálisis facial periférica, toda la hemicara correspondiente se paraliza y se desvía hacia el lado sano. Si la parálisis es facial central, por lesión ahí en la corteza o de lesión de primera neurona, solo el ojo, en la facial periférica, el ojo del párpado permanece abierto, sin posibilidad de cerrarlo. En cambio, en la pared facial central, el párpado puede cerrarse y lo paralizado de la porción inferior del nervio facial. La sensibilidad casi nunca lo explora uno, pues porque aquí se junta con otros pares, aquí en el pabellón auricular, para que es poco realmente las veces que uno lo explora directamente. Más bien explora uno lo que es el gusto, cuando es necesario, porque este no es un examen de rutina, este examen se hace solo cuando se sospecha que puede haber una lesión que haya causado ageusia, o sea, la pérdida del gusto. Le pide al paciente que abra la boca y saque la lengua. Entonces toma uno la lengua con la regaza y no la deja mover, la seca un poquito, la sangre. Echa un poquitico aquí. No llegó nada. ¿Siente algún sabor? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? Amargo. Entonces, cuádrate la boca bien. La lengua. No, la idea aquí es mostrar cómo se hace. Entonces, seca la hemilengua de ese lado, ¿no? Bueno, yo creo que con esto es suficiente, ¿no es cierto? Es decir, esa es la técnica y debe hacerse con los 4 sabores. En un lado, en una hemilengua y luego en la otra. Porque eso hay que hacerlo en ambos lados, ¿no? El octavo par, que es otro nervio muy especializado y se divide en dos porciones, ¿no? El coclear, que es el auditivo, y el vestibular, el que interviene en el equilibrio. El coclear, ¿cómo se explora? Se le pide al paciente, pues ya ha conversado uno con él y se ha dado cuenta si le entiende bien todo lo que se le dice, si el paciente tiene la atención adecuada, claro, que eso es fundamental. Pero si oye o si pregunta mucho qué fue lo que me dijo, cómo me dijo, entonces puede tener algún déficit auditivo. Entonces la forma de averiguarlo es tápate un oído bien tapado. Se supone que debe estar uno más o menos a 6 metros de distancia para hablar con voz normal. Entonces le pido al paciente que repita la palabra que uno dice. Casa. Casa. Zapato. Zapato. Zapote. Zapote. Cambia el otro.
ferrocarril. Ferrocarril. Entonces de esta manera se entera uno muy soberanamente realmente cómo está la audición, ¿no? Claro que se requiere un ambiente también muy silencioso. Todo. Si tiene alguna duda, entonces puede hacerlo más o menos a unos 90 centímetros, con la voz cuchicheada. Tápate este. Reloj. Lápiz. Más bien que esté. Esa es la voz cuchicheada. O recurrir. No me. Sí, oye. Sí. Qué bueno. Bueno, es una forma pues bastante burda de valorar la audición. Ya si quiere algo más fino, hay que hacer una audiometría instrumental, que es así, le va a ayudar. Las pruebas con diapasón le ayudan a diferenciar si hay una alteración entre la conducción aérea y la conducción ósea. Entonces está la prueba central, que es la prueba de Weber. Hay que enseñarle al paciente qué es lo que pretende que siente. ¿Siente un corrientazo? Sí. Entonces ahora me dice dónde lo siente. ¿Dónde lo percibe? En ambos oídos. No lo percibí bien. No lo logro percibir. Curioso. Sí se percibe muy leve. Sí, pero central, como aquí en la mitad. Sí. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? Porque el Weber debe ser central, es decir, percibirse en ambos oídos, ¿no? Entonces, al oírlo, a percibir en ambos oídos lo nota aquí en la línea media. Esa es la prueba de Weber. A ver, ¿por qué un poquitito? Para la cámara. La prueba de Riley. Mira la cabeza. Pone uno el diapasón. Cuando dejes de sentir la vibración, me dices. Aquí en la base del apéndice de la apófisis mastoide. La vibración. Ya. ¿Lo ves? Sí. Bueno. Entonces, al dejar de percibir la vibración y ponerlo al frente del conducto auditivo, debe poderlo oír. Nuevamente, es un rinel positivo. Y la otra prueba es la de Schwabach, que consiste ya es en medir la cantidad, el tiempo que dura la vibración, la transmisión ósea de la vibración. Entonces aquí uno lo pone y cuando termine la vibración me dices. Ya. 8 segundos, lo que corresponde a este diapasón que es de 128 ciclos. Entonces cuando se utiliza el de 128 ciclos son 8 segundos de duración. Si es de 256 generalmente dura alrededor de 14 segundos. Y esas son las 3 pruebas fundamentales que le permiten comparativamente cada oído, ¿no?, establecer si hay algún trastorno en la transmisión aérea o en la transmisión ósea. La rama vestibular se explora, ya que tiene que ver con el equilibrio, pero los pacientes si han tenido problemas con el equilibrio o si han notado la aparición de mareo o vértigo. En el examen físico, lo más
común es tratar de buscar el nistagmus, que es un movimiento espontáneo del ojo que tiene dos fases, una fase rápida hacia un lado y una lenta hacia el lado opuesto. Entonces puede ser espontánea y ver que hay que mirar al enfermo de si lo presenta espontáneamente, o si no, tratar de provocarlo. Mira el video y lo sigue con los ojos. Ya hace un movimiento rápido, miren ahí hay un movimiento, un nistagmus, no muy amplio y transitorio. Curioso. Horizontal, hacia arriba, hacia abajo, o si es rotatorio, que a veces puede ser en sentido de las manecillas del reloj, o sea, horario o antihorario. Entonces, generalmente el lateral, el horizontal, casi siempre corresponde a lesiones del laberinto. En cambio, las otras, el rotatorio y el vertical, más sugieren lesiones del tallo. Otra forma, realmente esa es la única manera que uno tiene de saber si hay lesión del laberinto, teniendo en cuenta que la fase rápida indica la dirección, pero la fase lenta del nistagmus indica el laberinto lesionado. Hay que ponerle cuidado a esto para poderlo valorar adecuadamente. Ahora, hay que buscar lo que llama en la posicionar, echando la cabeza hacia atrás, 30 grados aproximadamente. Aquí, y hace uno la misma prueba. O inclinando, aquí no la vemos, como lo hiciéramos. Para inclinar. Acostado otra vez. Se levanta la cabeza 30 grados, suelta. Yo lo explico. Y se hacen las mismas pruebas. Se puede también en forma lateral, para el otro conducto semicircular, ¿hay mareo? No. Porque la otra forma es... Echa un poquito la cabeza. Como para que cuelgue la... Esta es la otra posición ideal. No sé si está viéndose desde arriba. Y aquí también sigue la prueba 1, mira el video. Entonces, de esa forma, podemos explorar completamente ver el vértigo posicional benigno, que es una de las lesiones relativamente frecuentes. Entonces, la otra maniobra es lo que llama el índice de Varane. A ver, estira los brazos, eso, no, el índice, y tocas el dedo. Sube los brazos, bien arriba y toca los baja. Rápido, cierra los ojos y siga. Rápido. Muy bien. Entonces se ve ahí como con qué seguridad llegan
Llega el dedo. ¿Se intentamos nuevamente? ¿Con qué seguridad llega el dedo al índice del examinador? ¿No? Bueno, listo. Sí, hay lesión. Laberíntica se desvían los dos brazos hacia el lado enfermo. Y si hay lesión de un hemisferio cerebeloso, se desvía solamente ese lado. De esta manera puede uno evaluarlo. Otra forma es, ponte de pie, junta los pies, cierra los ojos, es esperar un rato. Cuando hay lesión del laberinto, a los 15 o 20 segundos, generalmente tiende a moverse hacia el lado enfermo del laberinto lesionado. Que esa es una forma mal llamada, porque eso es mal llamado, decir que es el romber laberíntico. Eso realmente no existe. El romber es por lesión de los cordones posteriores. Ese es el único romber que realmente hay. Entonces le pide uno al paciente que abra la boca, saca un poquito la lengua, respira, y entonces se mira cómo el velo del paladar asciende de forma simétrica, lo mismo que la úvula, y la faringe cómo se contrae. Y por último, busca uno el reflejo nauseoso. Al lado y lado. En el 10º valgo espinal se debe explorar primero haciendo la inspección de los relieves del esternocleidomastoideo y del trapecio en el hombro. La altura de los hombros, si es simétrica o si tiene cambio. Luego de examinar bien eso y ver la simetría, se hace la palpación. En la palpación del músculo se busca volumen, consistencia y sensibilidad. Entonces debe uno procurar palpar el músculo lo más flojo posible, a ver en qué condiciones está. Lo mismo el trapecio, en la mayoría de su extensión, poderlo apreciar. Si hay espasmos que son tan frecuentes en la mayoría de la gente. Y luego busca uno los movimientos activos. Entonces gira la cabeza para allá, rápido, para acá. Eso. Abajo. Que son los movimientos del esternocleidomastoideo. Hacia abajo, cuando se contraen los dos. Hacia la izquierda, cuando se contrae el derecho. Y hacia la derecha, cuando se contrae el izquierdo. Que aproveche uno a palparlo. Bien sea aquí en este movimiento espontáneo o empuja, eso, o con movimientos contra resistencia. Si uno cuenta perfectamente cómo están todas estas inserciones del músculo, de que cómo se mira para allá. Entonces aprovecha uno palparlos, palpa perfectamente. Esto es el esternocleidomastoideo. Acuérdense que el derecho gira la cabeza a la izquierda, el izquierdo hacia la derecha, y cuando se contraen ambos, lo baja. El trapecio sube los hombros, baja, sube el brazo, pero aquí por encima, aquí es la acción del trapecio, por encima.
Contrarresistencia, sube los hombros. Eso no lo detiene nadie. O puede ser este, sosténlo ahí. Listo, el otro. Pero aquí más arribita. Eso. Entonces se da uno cuenta cómo está realmente estos par de nervios. Con esto ya pues se termina este examen. Deja la lengua en la posición normal. Normalmente debe ocupar el piso de la boca llegando hasta la arcada dental. Debe estar quieta, no tener ningún movimiento anormal. Si hay movimientos pueden ser fasciculaciones o si hay atrofia de un lado o atrofia total como es la deshidratación o hipertrofia. Entonces sobrepasa una macroglosia. Luego le pide uno al paciente que suba la lengua, que lo va a la derecha, a la izquierda, que la protuya, súbale, abajo, hacia los lados. Entonces aprovecha uno y ve el movimiento y la fuerza. A ver, empújamela aquí. Y aquí logra uno captar cómo es la lengua y la fuerza con que puede empujar hacia un lado y hacia el otro. Bueno, y con esto terminamos. Mira el video y lo sigues. Aquí hay un pequeño movimiento. A ver, pongámoslo aquí más claro. ¿Sí lo captas? La fase rápida es como a la izquierda. A ver, arriba. Bueno, aquí no es tanto. Abajo. No. Para atenuar los reflejos tendinosos es preciso que el paciente esté relajado. Por eso el reflejo occipital, que es el primero estando sentado, es el primero que se toma, se le pide al paciente que apoye. Primero se coloca el antebrazo y antebrazo en ángulo recto. Se pide que apoye en la mano, en mi antebrazo, el antebrazo de él, y se afloje, que mire para otro lado, que es la otra parte importante. Y se obtiene inmediatamente la respuesta. ¿Se vio? Igualmente, en este otro lado, porque los reflejos tienen que ser comparativos. Hay una buena respuesta. Entonces son dos reflejos que califican con 2 cruces. El tricipital, una de las técnicas es que el brazo lo sostenga uno aquí. Tiene que caer. Si yo lo suelto, tiene que caer. Ahí sí está flojo. Flojo, 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 flojo. Una buena respuesta. A este lado. Bien, suelto. Suelto. Eso. Una buena respuesta a este otro. Con 2 cruces también. El asilo radial se golpea aquí en la base de la apófisis del radio. Suelto, suelto, déjalo caer en mi mano.
Sí, uno generalmente deja caer el martillo nomás. Pues si no deja caer el martillo, si está bien relajado el paciente, la respuesta es inmediata. Suelta, 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 suelta. Unos reflejos perfectos. Para tomar el flexor de los dedos, tiene que estar la mano apoyada. Podría hacerse así directamente, a través de un dedo, o con un poquito de fuerza, También lo obtiene uno así. Ah, qué buenos reflejos, ¿no? Estos son los reflejos pues, normales y miembro superior, que es los que toman estando el paciente sentado. Entonces, bicipital C5, C6, precipital C7, C8, estilo radial C5, C6, flexor de los dedos C7, C8. Patológicos, pues aquí habrá que buscar el equivalente del Babinski, sería lo que llama el reflejo de Hoffman, que se coge el dedo medio entre los dos dedos índice y medio del examinador, se pellizca la uña y se mira qué sucede con el índice y el pulgar. Si hace la pinza, se considera que es una lesión de primera neurona, es el equivalente al Babinski en miembros superiores. Entonces hay que tomarlo aquí en la mano izquierda, un cigarrillo, entonces se fija uno. Ese es el signo de Hoffman. Se toman tres reflejos en general: el patelar, el aquiliano y el plantar. Patelar se le pide al paciente que esté, como en todos, relajado, flojo, mirando para otro lado, y se golpea en el tendón rotuliano, y unas veces sale y otras veces no. A ver, hagamos la maniobra y entra así. Es falta fuerza ahí, piensa en algo más bonito. Flojo, flojo, flojo. La respuesta es muy poquita, ¿no? Pero es mínima, pero es como dependiente más bien del estado de tensión del paciente. Porque la respuesta, a pesar de que es pequeña, es simétrica. Eso corresponde al centro L1, L2, 3, baja hasta 4. Entonces hace uno una dorsiflexión del pie sin que el paciente le ayude y golpee el tendón aquiliano. Miren qué respuesta tan buena tiene. Y ese es el reflejo aquiliano, que el centro es S1 realmente. El plantar sí es mejor estando el paciente acostado. En los pacientes que están acostados, la toma de los reflejos varía en varios aspectos. Aquí es factible tomar, en caso de que salga, porque es muy raro, el reflejo pectoral. Hay un poquito de respuesta, pero es muy trabajoso realmente que salga aquí una buena respuesta. Ocasionalmente en algunos pacientes encuentra uno que se encuentra una respuesta clara. En caso de parecer, el centro es muy largo, porque es como 3, 4, 5, 6 y 7.
El bicipital se puede tomar de esta forma. Una respuesta pobre, pero está presente. Bicipital. Entonces lo pone aquí, o cambia de sitio. El tricipital es más fácil tomar el brazo en esta forma. Darlo ahí. Qué buena respuesta. La falta. La porción larga. Cómo se controla. Se cambia de posición si se puede y si no, si hacen de esta forma. También con buena respuesta. El estilo radial. También lo ideal es tenerlo aquí en esta posición. Tomarlo aquí. Esa es la técnica. Pero en este caso la respuesta es muy pobre. El flexor de los dedos, que lo vimos ahora, muy bueno. Aquí hay respuesta. Recuerde que la mano debe estar apoyada. Entonces, haga un poquito de fuerza. Un poquito, no, por todos los dedos. Menos, un poco menos. Se hace adelante con uno más, un poquito. Esta es otra forma pues, de tomarlo. El patelar, dado que los miembros inferiores, según el tamaño del enfermo, son muy pesados, a veces no logra uno cogerlos los dos. A ver, ponlos por acá. Los dos simultáneamente. No me ayude. Déjalo suelto. No siempre se logra, entonces a veces es mejor levantar uno por uno. Suelto. Ya. Se ve la contracción del cuádriceps. Ya. Lo mismo aquí. Se ve la contracción del cuádriceps. El aquiliano, pues aquí acostado, de tomar en esta forma. La rodilla la apoya en el abdomen, no me haga fuerza. Yo voy a doblar el pie. La respuesta. Excelente. Aquí sí, en general toca pasarse al otro lado. Sin embargo, a veces intenta uno aquí en esta posición, a veces aparece. Mira, aquí apareció en forma. Y por último, el reflejo plantar. El reflejo plantar, que hay que poner la mano aquí en la rodilla, porque no sabe uno cómo le va a responder el paciente. Una respuesta perfecta en la presión. De manera que esa es la forma como uno toma los reflejos tendinosos o reflejos profundos. Los cutáneos abdominales, que son 3, superior, medio e inferior. Entonces se hace de esta forma rápidamente con un objeto un poco romo, pero se pasa rápidamente en la respuesta. Y tiene muy buena respuesta a pesar de las cirugías a que ha sido sometido, que generalmente aquí se lesionan los nervios y la respuesta se altera, pero no. Entonces ven cómo el ombligo se desplaza correctamente.